Contacto telefónico con Nicole Pisani Claro. Ella es economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina. Es una institución sin fines de lucro y vamos a tomar esta comunicación como para conocer un poco el año desde el punto de vista del campo, ¿no? Cómo fue en materia económica, por supuesto. Así que vamos a conversar con ella. Nicole, buen día, gracias por atendernos un domingo. Mi nombre es Gustavo Gómez González, estoy junto a Claudia Aguirre Testi en Radio La Red Corrientes en Domingos de Mega. Hola, muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Igualmente, Buen día, igualmente. Bueno, ¿cómo analizan en principio en líneas generales, ¿no?, lo que fue en materia económica por las medidas que llevó adelante el gobierno nacional para el sector productivo en la Argentina? Bueno, como bien decís, en una mirada un poco más amplia de lo que ha sucedido este año, desde el lado de lo que es el sector agropecuario, agroindustrial, se puede observar que hubo algunos avances en temas que han estado en conversaciones ya desde hace varios años, por ejemplo, en lo que hace al trabajo de apertura de mercados, de avanzar en eliminación de restricciones y de trabas más de tipo regulatorias que se pueden ir presentando en nuestro país, que se han venido presentando en nuestro país. Y en ese sentido, estos puntos, como por ejemplo eliminar algunas intervenciones de mercado, de restricciones de exportaciones de carne, el tema de derechos de exportación en lácteos, y como bien decía, avanzar en aperturas de mercado, son puntos a favor, digamos, en ese sentido de ir dando un panorama más claro, de reglas más claras hacia futuro para el desarrollo de las cadenas productivas. Sí, bueno, hay algunos aspectos que también son más macroeconómicos, pero que terminan teniendo su impacto en todas las actividades, como es por ejemplo la desaceleración de la inflación, de ir hacia un camino en donde se está desacelerando la inflación y recuperando a poco el poder adquisitivo de los salarios. Sí, nuevamente quedan varios desafíos hacia adelante, como la reactivación económica, impulsar más inversiones y mantener, digamos, estas variables, por ejemplo, como inflación que hemos observado estos últimos meses. ¿Cómo es la cadena agroindustrial, digo, para hacer como un análisis, como para que la gente que esté escuchando entienda de la importancia del agro, ¿no? ¿Cómo es esa cadena agroindustrial? Bueno, nosotros siempre, y excelente pregunta creo para explicar un poco más y entender las cadenas agroindustriales, desde FADA, que tenemos como objetivo la elaboración de estudios desde las cadenas agroindustriales, pero siempre con la mirada de desarrollo integral de nuestro país, le damos un foco de justamente cadena. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando no solo de la producción en el campo, claro, sino de eslabones productivos hacia atrás, que tienen que ver con provisión de insumos, de bienes de capital, de servicios. Si nos focalizamos, por ejemplo, en la ganadería, los médicos veterinarios, los ingenieros agrónomos, también, por ejemplo, todas las personas que prestan servicios administrativos, financieros. Después sí tenemos lo que ya más se vincula con las cadenas agroindustriales, que es la propia producción en el campo, de granos, de carnes, economías regionales, de la lechería, y también lo que es el proceso de agroindustria, o sea, de pasar, digamos, la producción primaria por las industrias, diferentes industrias, el comercio y el transporte. O sea, este es un concepto más amplio de cadenas agroindustriales, y siempre desde FADA le damos seguimiento a 4 principales indicadores de las cadenas agroindustriales para determinar también su relevancia en el desarrollo del país. Uno tiene que ver con la actividad económica, en donde el agro genera, digamos, el 24%, el 23-24% de la actividad económica nacional, o sea, esto es del PBI. Después tenemos lo que hace a la generación de empleo, que es fundamental, que en nuestra última medición son 4 millones de puestos de trabajo, esto es el 23% del empleo privado nacional, y acá siempre destacamos el rol en el federalismo de esta generación de empleo, porque, como les decía, granos, carnes, economías regionales se dan a lo largo y a lo ancho del país,
Ujú. Y luego tenemos lo que hace a, digamos, el ingreso de divisas, o sea, los dólares por exportaciones que entran al país, que 7 de cada 10 en promedio provienen de las cadenas agroindustriales, y destacar siempre que es un generador de dólares genuinos. ¿Qué queremos decir con esto? Que siempre aporta más dólares por exportaciones que lo que demanda por importaciones, y en Argentina existen muy pocos rubros o actividades económicas que generen dólares genuinos. El primero son las cadenas agroindustriales y algunos años rubros como la minería y el transporte. Y sí, bueno, el último punto que siempre destacamos también es el aporte tributario, es el concepto de impuestos, que 1 de cada 4 pesos de recaudación terminan generándose desde el agro, de las cadenas agroindustriales, en concepto de impuestos como ganancias, como IVA, como derechos de exportación. Pero bueno, esto siempre nos deja ver la relevancia que tienen las cadenas agroindustriales en el desarrollo económico y social de nuestro país, y también poder poner un foco en algunas políticas públicas que siempre son de necesidad para impulsar el desarrollo del sector. Claro, ¿y cuál sería el termómetro para el 2025? ¿El primer trimestre, semestre? ¿Cómo sería? Bueno, en el 2025 viene, digamos, mirándose algunas variables más macroeconómicas, una posibilidad de crecimiento de la actividad económica a lo largo del año, mantener las tasas o bajar un poco más las tasas de inflación, y en ese sentido, sí también está puesto el ojo, digamos, desde el sector también en lo que hace a la unificación cambiaria, o sea, ir hacia un tipo de cambio unificado. Hoy estamos con una brecha cambiaria bastante más cerrada, alrededor del 9 al 10% de lo que vimos en el último tiempo, lo cual también nos hace pensar en una unificación del tipo de cambio, y en ese sentido mejorar también la competitividad de la cadena. Y bueno, también un aspecto que seguramente esté en el debate del los primeros meses del año que viene, es la eliminación de las retenciones. Recién, hace instantes, conversábamos con el ministro de Producción de nuestra provincia y mencionó que la recuperación después de algunos años que se dieron complicados desde lo económico, principalmente desde el aspecto climático, durante finales de 2022 y gran parte del 2023, hubo algunos sectores que marcaron, por algunas de estas cuestiones que mencionó usted, una recuperación que por ahí sorprendió un poco. ¿Ustedes tienen datos, llevan adelante algún tipo de estadísticas en torno a otros factores que involucran el golpe económico al sector productivo y el nivel de recuperación que hubo? Bueno, nosotros le damos seguimiento a lo que es la actividad económica desde el punto de vista de relevamiento de INDEC, el estimador de actividad económica, y en ese sentido se puede ir viendo, como bien decís, hay varios sectores de nuestro país que han tenido un poco más de recuperación, en lo que es el sector agropecuario en particular. El año pasado estuvo muy afectado por la sequía, bueno, como bien decías, y ya este año hubo una recuperación y se espera que para el próximo año los niveles se mantengan optimistas, por así decirlo, en cuanto a producción. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un mejor panorama para el año próximo. Sí, también hay muchas variables que terminan afectando en lo que es la parte agrícola, siempre que sucede, por ejemplo, con los precios de los insumos que necesita el productor para la siembra, qué sucede con los precios de los granos. Este año estuvo muy afectado por la caída de los precios, entonces hay también una pérdida de competitividad o de relación entre la capacidad de compra de esos productos con respecto a sus insumos. Y bueno, todas esas variables que se van conjugando y que van mirándose mes a mes para visorar qué puede pasar con la producción agrícola, con la producción ganadera. Claro, cada vez que se habló en años anteriores a este 2024 y se mencionaban algunas acciones en materia económica, siempre se habló de parches para diferentes sectores, ¿no? Parches para mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas, parche para mejorar la situación de los distintos productores agropecuarios en la Argentina. Estas medidas que ustedes ven tomadas en este último año,
¿dejaron de ser parches, Nicole? ¿Cómo observan ustedes? ¿Son medidas que pueden ser sostenidas en el tiempo? Bueno, creo que ahí está uno de los principales desafíos del gobierno para el próximo año, es mantener, digamos, algunas variables en el tiempo. Por ejemplo, la desaceleración de la inflación, digamos, para poder realmente recuperar el poder adquisitivo de los salarios, reactivar inversiones, reactivar producción, y en ese sentido es un desafío. Sí, hay medidas que claramente han dejado de ser parches y que tienen más que ver, por ejemplo, con eliminar algunas restricciones comerciales o poner el foco en la apertura de mercados. En ese sentido, digamos, son cuestiones que han sido efectivas y han sido eliminadas directamente. Por ejemplo, también uno de los próximos desafíos, y que también por ahí no se ha logrado realizar al momento por una cuestión también de diferentes variables que se van conjugando, es ir hacia un único tipo de cambio. O sea, en este momento estamos en la instancia de poder ir pensando en la unificación cambiaria, pero todavía no ha ocurrido hasta que se pueda lograr de manera efectiva. Y en ese sentido creo que también, por ejemplo, sí ha existido el dólar exportador para mejorar el tipo de cambio de las exportaciones, porque justamente la política que realmente sería efectiva a largo plazo no ha podido ser implementada. Bien. Nicole, ¿cómo está la participación del Estado en la renta agrícola en estos últimos meses? Bueno, desde FADA, como decir, medimos lo que es la participación del Estado en la renta agrícola, que es el índice FADA, lo medimos cada 3 meses, próximamente estaremos sacando el de diciembre, pero sí arroja durante todo este año valores por encima del 60%, estamos hablando de septiembre de 2024, era del 61,5, esto es, que de cada 100 pesos de renta del productor, 61,50 se dan en concepto de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y esto va siendo afectado no solamente por, digamos, la carga de impuestos que tienen las cadenas agroindustriales, en este caso particular la producción agrícola, de soja, de maíz, de trigo, de girasol, sino también por efecto de caída de los precios, donde esta renta agrícola se termina disminuyendo, reduciendo porque los precios han caído, o aumentos de costos de producción. Pero bueno, está en torno al 61% en septiembre, y sí, bueno, con diferencia que los principales impuestos que se pagan por jurisdicción son claramente impuestos nacionales, y en particular casi el 65% son impuestos nacionales no coparticipables, con el rol de los derechos de exportación de manera predominante en ese sentido. Gracias, Nicole, muy amable por estos minutos con nosotros.